para Nelson a lo mejor un poco una novedad en la prensa escrita. Yo en realidad siempre me he comunicado mucho mejor por escrito, ¿no? Cuando uno se comunica en el marco de una crítica o algo así es como más estructurado. Sin embargo, conversar con un autor de un libro que a uno le gustó también es complicado, pero voy a tratar de tomármelo en la personal. Conversaba con la editora de este libro y ya lo habíamos estado whatsappeando con Nelson hace algunos días, que escribir un relato biográfico tiene sus nuances, sus handicaps, ¿no? Sus dificultades, sus complicaciones. Finalmente todo esto se trata de hacerse las preguntas correctas, ¿no? No todas las preguntas además son válidas, porque una de las cosas que a mí me gusta de Te conozco otra vida son las decisiones que Nelson tomó, y me acabo de enterar por su editora que todas esas decisiones estaban tomadas en el texto primigenio, muchas de ellas, probablemente todas, ¿no? Y es porque cuando uno hace un relato biográfico tiene que tomar muchas decisiones, ¿no? Hay decisiones de tono, porque el tono va a marcar de qué manera entra en ti la historia de alguien, ¿no? Y mi primera pregunta, yo quiero partir por la mitad, la verdad, Nelson, porque una de las cosas muy lindas que tiene Te conozco otra vida, te vamos a hacer hablar del libro y de las historias que están ahí, pero una de las cosas más lindas que tiene es que cuando uno escribe de un personaje como Cerati, que tú lo puedes poner perfectamente al frente del plano y él te va a dar mucho material, ¿no? Él solo, solamente su rostro bellísimo, ese ángel eléctrico, ¿no? Que desaparece además una estrella y no lo vemos más, ¿no? Desaparece de la vista, en cierto sentido, y se queda ahí congelado en la iconografía. Sin embargo, tú tomaste una decisión que a mí me parece que es la principal, que es que todo el background, todo el fondo de este libro está diáfano, está iluminado. Y cuando digo iluminado, perdónenme además la utilización de la palabra, porque no lo hago sin intención, digamos, porque este es un libro con mucha luz. Es un libro que tiene el compromiso del amor, tiene una reinvención artística que es realmente mágica, ¿no? Cuando este ser alado, ¿no? Que viene de la fama total de llevar 250.000 personas a la avenida 9 de julio, cae en Santiago como en la canción de la ciudad de la furia, pero cae en la ciudad de la calma. Y tú decías que todos esos personajes que rodean tanto las escenas de los 80 cuando Soda entra en Chile, como en los 90 con este Cerati que renace en la ciudad de la calma, también tengan un protagonismo y también crucen con la historia. ¿Cuándo tomas esa decisión? ¿En el momento en que ya tienes todo el material? ¿O cuando ya, digamos, vas avanzando y dices, no, tengo que hacer esto, ¿no? Gracias, Nelson. No, gracias, Julio, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Bueno, cabe destacar que Julio es uno de los entrevistados de este libro. Julio conoció a Gustavo en una de esos momentos más icónicos y representativos de Santiago, que es esa sesión que hace en el metro Gustavo Cerati en el 94 con las fotos de Javier Godoy, y Julio lo entrevista en esa nota, así que fue uno de los entrevistados de este libro, que agradezco también su compañía. Yo en el camino me empiezo a encontrar con que gente común y corriente rodeaba a Gustavo, porque yo creo que en el camino yo me empiezo a dar cuenta de que Gustavo buscaba juntarse con gente que no le dijera que sí a todo. O sea, como que no era necesario recordarle, tú eres Gustavo Cerati, has hecho esto. Yo creo que esas decisiones las fui tomando en el camino, la verdad. Porque claro, la hipótesis de esto era la calma y la tranquilidad que él encontró, pero de verdad poder confirmarlo con gente común y corriente fue lo que me hizo tomar esas decisiones. De decir, sabes que Gustavo efectivamente descansó acá en Chile, encontró esa tranquilidad que es un poco, que uno no se lo imagina en Gustavo Cerati, ¿no? O sea, como que sea tan, como que necesitara esa tranquilidad. Pero si tú te das cuenta también a lo largo del libro, para los que tuvieron la posibilidad de leerlo, es que Gustavo siempre buscó la tranquilidad en todas las etapas de Soda Stereo, en todas las etapas de su carrera como solista. Y el hecho que lo haya hecho acá, yo creo que fue lo bonito también para este libro, para decir, hay que hacer algo con respecto a eso. Y sí, yo creo que fue en el camino que me encontré con eso, con que Gustavo... A mí me pasaba de repente ir en la calle y
juego personal, pensando que esa persona que pudo haber conocido a Gustavo Cerati y nadie lo sabe. Es como, y porque pasó, o sea, yo entrevisté a mucha gente que uno podría conocer, o sea, no te das cuenta que pudo haber conocido a Gustavo Cerati. Fue bonito eso, ese proceso. El libro tiene, digamos, dos momentos claros y un epílogo. No me gustaría llamarlo final, porque yo creo que cuando Gustavo Cerati muere, digamos, para todos ya un poco ya lo habíamos guardado en el alma, ¿no? Pero tú describes en toda esa primera parte, que no es esta reinvención artística, tú describes toda esta serie de coincidencias y de caos que rodea a la relación a las primeras relaciones de Soda Stereo con Chile. De hecho, yo o sea, tenía una noción de que Electrodoméstico había estado en Argentina y todo, pero yo, por ejemplo, no sabía que la ida de Electrodoméstico a Argentina está profundamente relacionada con el debut de Soda Stereo en Chile. No sé, estoy eligiendo cualquier anécdota, pero, por ejemplo, eso es novedoso, ¿no? Eso no sabía demasiado, ¿no? Sí, además Electrodomésticos... Además de grupos que parecían distintos. Alguien que estaba en la cima del pop y los Electrodomésticos que eran, digamos, la cumbre de la vanguardia en Chile, ¿no? Sí, estamos hablando del 86. Y claro, la misma productora que trae a Soda Stereo también lleva Electrodomésticos hacia Argentina. Entonces ahí es cuando se conocen. Y después la historia a mediados de los 90 vuelve a juntar a Carlos Cabezas con Gustavo Cerati de alguna forma. Y bueno, Electrodomésticos es la banda favorita también de Gustavo, la banda chilena favorita de Gustavo. Y uno lo puede entender también, o sea, Gustavo con la música electrónica, todo esto que tiene, la verdad es que me hizo siempre completamente sentido. Yo tuve la posibilidad de conversar con Carlos Cabeza y él también se sorprendió cuando le dije eso, porque no lo sabía, de decirle que era la banda chilena favorita. Y bien, muy buena onda y fue bonito también. Hay otros personajes que ustedes ven aparecer en el libro y que esto ya tiene que ver con toda esta etapa mágica a la que me refería, que es la etapa de Cerati en la ciudad de la calma, la etapa del Cerati vanguardista, que son, por ejemplo, Cristian Paudich, que es su amigo chileno, que lo conoce por Cecilia Menábar, que es también un personaje decisivo, y me gustaría que nos contara lo que por lo menos no estaba escrito, que tiene que ver con la influencia tremenda de gente como Cecilia Menábar, como Cristian Paudich, o como Hugo Chávez, el dueño de la disquería Background, en este Cerati reinventado, ¿no? Sí. Bueno, Cecilia Menábar, personaje, pero interesantísimo investigarlo, la verdad. Fue un personaje muy interesante periodísticamente. Cristian Paudich, que bueno, fue un pilar en este libro, la verdad. El mejor amigo de Gustavo, que la verdad fue un pilar. Porque, DJ, ¿no? Sí. Además, toda esta gente, con excepción de Cecilia, probablemente de los que estábamos ahí, bueno, yo me declaro un fan de Soda desde siempre, entonces no entro en esa categoría, pero tanto Paudich como Chávez sí, no estaban demasiado al tanto del fenómeno de Soda, entonces se convierten finalmente en partes desinteresadas un poco, ¿no? Sí, los amigos en general de Gustavo conocen a Gustavo a través de Cecilia Menábar, ahí estamos hablando de sus amigos de Plan B. Y yo creo que eso es lo bonito también, porque uno siempre ve los amigos de Gustavo de Argentina, por ejemplo, Adrián Taberna, Flavio Cheto, que lamentablemente falleció, Leo García también, pero que son todos amigos que en algún momento Gustavo les pagó para que fueran sus músicos. En este caso no, o sea, se acercaron a Gustavo porque era amigo, o sea, porque era el pololo de Cecilia, porque era el marido de Cecilia. Fue más genuino en ese aspecto, no hay un acercamiento musical, por así decirlo. Yo creo que eso fue Hace poco estuve con Cristian Paudich en su casa y me decía justamente que eso era lo que él le entregaba a Gustavo. Él le entregaba amistad, no le interesaba que fuera justamente Gustavo Cerati. Y yo creo que se hayan acercado justamente por ser el pololo de su amiga, yo creo que fue lo bonito para él también. Y lo que le permitió a él vivir tranquilo con sus amistades, que tampoco le iban a estar recordando todo el rato quién era. Ahora vámonos un poco al principio de esto, porque tú no eres contemporáneo del fenómeno de Soda. Sin embargo, tú te relacionas con Gustavo, con un Gustavo que ya venía vanguardista, ¿no? Tú hablas de cómo en tu familia estaba vuelta por el universo, ¿no? Que es como probablemente el primer salto al vacío de este Gustavo experimental junto a Daniel Melero. Una canción bellísima, además una canción sumamente romántica y una canción que como que
disculpen si me pongo un poquito metafísico, pero en la música de Gustavo Cerati hay mucha metafísica también, y hay muchas promesas, digamos, autocumplidas, ¿no? Y creo que... ¿Cómo? Premoniciones. Sí, son como premoniciones. Es algo bien fantástico y yo creo que ahí podríamos ocupar 2 horas más de esta conversación, pero tú entras por vuelta por el universo. Ahora, la pregunta del millón, yo creo que la que todos nos hacemos acá, es cómo cambió tu gusto musical sobre Gustavo, o tu apreciación musical sobre la música de Gustavo después de investigarlo, digamos. Sí, es raro, me imagino que también te pasó algo con los prisioneros también, que debe cambiar de alguna forma. Claro, porque de repente uno entiende más las letras. A mí me pasó que hay canciones que uno escucha de Gustavo Cerati y que de repente es como que la gente se emociona por canciones, pero de repente tienen otro significado. Y eso me pasó, es como saberme realmente los significados de algunas canciones. Sí, a mí me pareció correcto en el libro tener ese ataque de sinceridad, de decir, ¿sabes qué? Yo no soy contemporáneo de Gustavo, no lo vi, nunca supe lo que era una espera de un disco nuevo de Gustavo Cerati. Entonces yo la verdad lo hice con todo el respeto del mundo, y eso fue lo que me interesó demostrar desde un principio. Y de todas maneras mi percepción cambió, y yo creo que también hay situaciones que me emociono más de escucharlo de repente más en la calle, cuando de repente me lo suenan en algún lado, en el mall, por ejemplo. Ahí me pasa que de repente como que me llegan más las canciones de todas maneras. ¿Qué nos puede hablar, Nelson, acerca de Amor Amarillo? Tengo aquí a un colega autor, Cristóbal González Lor, que me contaba que leyó por ahí en alguna entrevista en Argentina que hay un cierto tono despectivo con Amor Amarillo. Incluso hay alguna crónica que le ha llamado una especie de colección de demos fallida, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de Amor Amarillo y cuán importante y cuán bueno es? A mí me gusta mucho Amor Amarillo. Imagino que acá también hay mucha gente que le gusta ese disco, que yo creo que, mira, yo no tengo la posibilidad de ser padre, pero yo creo que es un disco que los papás pueden entender perfectamente, porque transmite lo que es estar enamorado y también en la espera de ser padre, justamente. Imagínate, Gustavo, que era una persona muy emotiva, que necesitaba siempre estímulos, alguna razón también para escribir. Y las canciones de Amor Amarillo son cartas de amor a Cecilia y a Benito, que venían en camino. Te llevo para que me lleves, que está la frase de Te conozco de otra vida. Para los que no saben, pongan atención, al final de la canción se escuchan los latidos de Benito en el vientre de Cecilia en la eco. Y es hermoso ese disco, la verdad, son cartas de amor, la verdad. Cuéntanos un poquito de la creación de Amor Amarillo, porque no siempre se sabe que este es un disco que se hizo en un living, ¿no? En un entorno completamente de parentar y marentar, ¿no? Y que es un disco que Gustavo trató de replicar en Buenos Aires, trató de regrabarlo en Buenos Aires para que sonara con la calidad con la que el disco de una estrella del rock, el primer disco solista de una estrella del rock tenía que tener, y no lo logra, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, porque eso es menos sabido. Y él se queda finalmente con las tomas originales de ese living en el departamento de Sierra Menor, aquí en esta misma comuna, en Providencia. Sí, porque de hecho Gustavo venía de hacer Canción Animal, venía de hacer Dínamo con Soda, era llenar estadios prácticamente, o sea, 50.000 y más, 100.000 personas, recordemos, y más todavía, de hecho. Entonces que de repente aparezca Gustavo Cerati con esta calma, hacer un disco que hizo justamente en su living en este departamento con Cecilia, que es un departamento... Y el dato de la guitarra prestada de Kiko Yungue es mundial. Sí, por favor, te invito a que cuentes eso. De hecho pensé en pedírsela a Kiko, pero vive en Tailandia. Está un poco lejos del... un poco complicado. No quería saber esto. Sí. No, te mató. Disculpen a los que hacemos spoiler, pero de todas maneras son lindas estas historias. Sí, bueno, lo hace en este departamento. Tú conociste ese departamento, sí, claro. Que yo tuve la posibilidad también de entrar hoy día a un estudio de abogados, este departamento, y sí, es chico en comparado a lo que Gustavo está acostumbrado también, porque está acostumbrado a los hoteles y hace este disco en un living, prácticamente. Con un sampler, ¿no? Sí. Una caja, digamos, Sí. estaba saliendo con la que se hacían bases para hip hop. Él logra hacer toda
las bases, después le pide a Zeta que grabe un bajo, ¿no? Exacto. Y él se consigue, no tenía guitarra, ¿no? Y se consigue esta guitarra con Keiko Yungue, que era amigo de Cecilia Menabar. Sí, mira, como confesión en el reporteo, yo siempre había escuchado que un pololo de Cecilia Boloco le había prestado esta guitarra a... Y yo me lo pasé el rollo... O sea, más encima de la conexión... Yo me pasé el rollo del gringo con el que se casó. Michael... Claro, Michael Townley, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. No, nada que ver. No, Michael Townley. Sí, te puedo asegurar que no es. Seguro que no. Mike, digamos. Sí, Mike. Y yo, claro, me pasé el rollo con el ex marido de Cecilia Boloco y de alguna forma llego a Keiko Yungue. Keiko Yungue que vive en Tailandia, hoy día se dedica a música mucho de karaoke en Tailandia. Y yo hablo con él con un cambio de horario, por supuesto, a las 8 de la mañana mía, 8 o 9 de la noche de él. Y él me cuenta que esta guitarra, porque conocía a Cecilia Menabar, era amigo de Cecilia Menabar, otro amigo que se acerca a Gustavo por ser amigo de Cecilia Menabar. Y se conocen porque un día los pasa a ver al departamento y Keiko, para no dejar la guitarra en el auto, se baja justamente con la guitarra y la lleva al departamento. Y ahí es cuando Gustavo ve esta guitarra. Y le gusta. Era una guitarra Yamaha, no recuerdo el modelo exacto, pero era blanca. Y ahí le gusta a Gustavo. La prueba y le dice que está buena esta guitarra. Y le dijo, Matanga. Úsala si quieres, te la presto un rato. Que usó la guitarra también. Y claro, y la ocupa en el video de Te llevo para que me lleves, que es la canción y el video que justamente engloba esta relación con y graba también con graba y le pone estas calcomanías, porque era una guitarra blanca que él le pone unas calcomanías de unos delfines y todo eso. Que además es la misma guitarra que ocupa después Keiko en el Festival de Viña, cuando canta con Bartichotto, para los que la misma... No es un metaverso. Esto pasó, ¿eh? Esto pasó. Es increíble. Y sí, graba con esta guitarra y se la devuelve posteriormente, todavía la tiene, por eso dije, se le iba a pedir a Keiko para tenerla acá, ha sido lindo, pero claro, él vive en Tailandia, ¿no? Sí, pero es verdad, y es loquísimo la historia. ¿Cómo ha sido este camino después de editado el libro, Nelson? Y ya como para dar también paso, yo veo algunas caras que tienen como ganas de decir algunas cosas. ¿Cómo ha sido este camino de hablar de este libro? ¿Qué te produce entrar dentro del grupo de biógrafos de Cerati con un tema que no se había tocado y que era necesario tocarlo? Yo ponía ahí en un posteo que a veces quienes hemos estado muy cerca de una época no somos los llamados a relatar estas cosas, y tú tomas la posta y la tomas súper bien. Te felicito por eso, insisto, me gustan las decisiones que tiene este libro. ¿Cómo ha sido hablar de Cerati? ¿Qué has sentido? ¿Qué has empezado a pensar? ¿Qué has empezado a concluir? Especialmente sobre el rumbo que tomó la vida de Cerati después de todo, ¿no? Este relato primero épico y caótico, y después de calma, y después se rompe este núcleo familiar y lo perdemos, digamos, prácticamente ya no vuelve a ir a Chile, ¿no? Sí, ha sido bonito hablar de Gustavo y de alguna forma reivindicar lo que él vivió aquí. Yo siempre he dicho, posterior en entrevistas, que este libro no es una biografía o no es un libro de música, es una historia, una crónica sobre Gustavo y su paso por Chile. Me ha pasado que yo, y por eso puse esa distancia desde un principio, que no soy contemporáneo, pero al mismo tiempo también cierta cercanía. Yo siempre que me refiero a Gustavo Cerati, me refiero a Gustavo, la verdad. De alguna forma el reporteo me hizo hacerlo, porque claro, uno dice Gustavo y nadie sabe quién puede ser Gustavo, pero Gustavo Cerati sí, pero yo de alguna forma me acerqué de esa forma en el reporteo a Gustavo. Perdón, en tu libro además aparece un Cerati. Sí. Aparece un Gustavo Cerati, que era, como le decía la prensa, o Gustavo Cerati, que a él le molestaba mucho, pero también aparece un Gustavo, y aparece un Gus también, ¿no? Sí. Y ese Gus es probablemente el gran descubrimiento de este libro, ¿no? O por lo menos, no sé si es un descubrimiento, pero es casi una excavación arqueológica lo que haces en este libro, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo más bonito de encontrarme con Gus en este libro, y que en el reporteo en general. De encontrarme que todos lo llamaban así, la verdad, Gus, o Gustavo también. Y yo creo que eso era lo que él necesitaba también en un momento
Mira, hay historias en el libro de esta época donde la manía, que él se encerraba muchas veces en los hoteles porque no podía salir a leer, porque era lo único que podía hacer, la verdad. Y le pedía a su equipo, le pedía, tráigame libros para justamente leer, porque no podía hacer nada más. Y es el mismo país en donde logró esa calma, además. O sea, el mismo país donde no podía salir a la calle porque le iban a tirar el pelo, porque querían las fans algo de él, fue el mismo país donde también él logró esta calma. Y entrar justamente en este trabajo para encontrar a gente que no solamente le decía Cerati, que le decía Gus, yo creo que eso hizo también que yo le pudiera decir Gustavo en este reporteo. Yo, respondiendo también un poco a esa pregunta anterior que me hiciste con la percepción de la música de Gustavo, a mí me pasa también, como que, claro, cambia esa perspectiva. Para mí es la música de Gustavo, pero con la distancia correspondiente generacional, por así decirlo. Y uno podría pensar además al escuchar la música de Cerati que es una música prácticamente hecha como una pieza de arte lejana a la persona, ¿no? Más cercana al personaje, pero creo que en tu libro se abren estas grietas por donde sale esta luz que viene bastante teñida de la vida personal de Gustavo Cerati, llena de claves, ¿no? Llena de citas, ¿no? Prácticamente chistes internos, ¿no? Con Cecilia, especialmente. En mi entrevista que tú citas en este libro, yo me meto en ese tema de las letras y creo que tú con este libro llegas hasta el final en eso, ¿no? En el sentido de pintar este tipo además medio renacentista, ¿no? Sí. Fascinado con la tecnología, fascinado con su familia, fascinado con descubrir cosas, que lo retan porque él sabe que ya no tiene que salir porque tiene un hijo, pero sin embargo sale y lo retan, ¿no? Que es bien, es como tú dices, este Gus humano, ¿no? Y que se puede replicar probablemente en muchos rockstars, pero de un rockstar de este nivel es bonito verlo plasmado, Nelson. Así que muchas gracias por este libro. Yo le quiero pedir por favor un aplauso a usted. Yo sé que ustedes lo van a ver y yo le daría, no sé qué le parece al editor, yo le daría la opción aquí a quien quiera preguntarle algo al autor. Por supuesto. Hola, te felicito por el trabajo, realmente hacía falta, era un libro que estaba ahí pidiendo gritos nacer, así es que eso, primero que todo, preguntarte, porque yo soy autora de un libro de Cecilia que salió el año pasado y desde julio que se lanzó el libro hasta hoy, en todo este tipo de conversatorios se me ha acercado gente y me ha dicho, oye, yo conocí a la Cecilia y me cuentan unas historias increíbles, al punto en que yo igual estoy considerando integrar un nuevo capítulo con las historias que me han contado porque son cosas muy increíbles y sobre todo de gente común, de gente que no tiene el micrófono para decirlo en una entrevista, sino que hay gente que se dedicó a otras cosas, Entonces, eso te quería preguntar, si en este trayecto se te han acercado personas y te han contado cosas de Gustavo. Demasiado, y lo he lamentado. Sí, están muy buenas las historias. Mira, hace poco me contaron una historia de una persona que lo había visto en una discoteca hacer malabares con unas pelotas brillantes y como que de repente se dieron cuenta de que era Gustavo Cerati haciendo malabares. Loquísimo. O mucha gente también que me dice que le vendió algo, por ejemplo, que lo vio en el supermercado. Y yo creo que la reacción en general de las personas, y Julio lo puede confirmar, yo creo con esta nota que le hizo para el Mercurio en ese momento, es que la gente o no se le acercaba o se le acercaba con mucho respeto. O simplemente no podía creer que eso que estaba ahí adelante era Gustavo Cerati. Claro, porque me acuerdo la entrevista que tuvimos y yo también conversé con Javier Godoy, quien hizo las fotos en el metro, y contaba justamente que la gente como que no sabía que era Gustavo, o como que es que tú no esperabas encontrarte con Gustavo, entonces no te vayas a acercar a él. Y sí, me ha pasado un montón de... Ahí están las fotos que son icónicas, la verdad. Me pasó un montón, me pasó hartas historias que, como te digo, lamenté. Ahora, en otro contexto no habría podido saber esas historias, o sea, ya con el libro sin publicar, porque eran historias anónimas prácticamente, de gente que lo vio de una forma cotidiana. Entonces, como entrevisté a gente que sí, lo conoció en un momento cotidiano,
también me perdí un montón de historias porque, claro, uno tendría que andarle preguntando a toda la gente en la calle, oye, ¿conociste a Gustavo? ¿Conociste a...? Entonces, seguramente lo hubiera chuntado alguno, pero sí, hay muchas historias. Y esa de las pelotitas brillantes está buena, esa la lamenté. Yo tengo una que no la he contado nunca en público y mientras alguien se decide a llorar la voy a contar acá ahora porque es mi oportunidad. Pero cuando terminamos de esta entrevista, nos quedamos conversando de guitarras con Gustavo, ¿no? Yo le hablaba de Esa Jackson. Gustavo Cerati era alguien que estaba todo el tiempo preocupado de su sonido y todo, cambiaba mucho de guitarra y todo. Durante los años 90 yo seguía entrevistando a Cerati para distintas cosas, para la Radio Cero, para algún programa de televisión. Y incluso en una ocasión nos encerramos en la Radio Cero durante 2 o 3 horas y me contó toda la historia de Soda, ese especial está por ahí. Bueno, en estas conversaciones, y al finalizar esta nos quedamos conversando de guitarras y él me dice, sí, estoy tocando una ES-335, o sea, quiero tocar una ES-335 que le di a Jeff Lynne. Y yo le digo, la Electric Light Orchestra. Y me dice, che, la ELO. Y esto se convierte en una conversación que se mantiene como 3 o 4 veces a lo largo de 10 años, ¿no? Pero al final de los 90, y aquí tú me vas a ayudar, Nelson, cuando Soda Stereo hace el Unplugged o el Replug que le llaman ellos, Gustavo Cerati ya se había conseguido su Gibson ES-335, ¿no? Entonces nos subimos a un taxi, yo lo voy a buscar, anotar, me lo lleva a la radio donde lo iba a entrevistar, y en el camino me dice, che, ¿viste el show? Y yo le dije, sí, por supuesto. Bueno, ¿y estás con la ES-335? Y sí, pero ¿viste el show? Me dice. Entonces yo le digo, sí, vi tu guitarra, usas la Parker y todo. Entonces me dice, che, ¿no viste el show? Claro. Entonces yo no lo entendí, entonces me dice, che, yo era Jeff Lynne. Era la ELO, éramos la ELO. Bueno, y Gustavo enojado porque hablar de música con Gustavo Cerati era una cosa compleja, porque era algo que se tomaba en serio, ¿no? Algo probablemente que ustedes van a ver compartido en todos estos artesanos del rock, que son gente que se toma la música muy en serio. Y claro, uno pone y hagan el ejercicio, pongan el show Unplugged de Soda Stereo, y él al principio dice, hola, soy Jeff Lynne y esta es la Electric Light Orchestra. O sea, era verdad. Lo que él hizo fue homenajear finalmente a su... Es que cuando se obsesionaba con algo era... Con el look, claro, si lo imita, se pone los lentes, toca la guitarra, ¿no? Los arreglos. Entonces, claro, era Soda Stereo convertido en la... Sí, que cuando se obsesionaba con algo era, como tú dices, hablar de música o compartir de música para los que lo acompañaban, por ejemplo, a una disquería, era insoportable. Estaba 4 horas en una disquería. Y yo tuve esa posibilidad. Agotaba hasta la paciencia más, ¿no? Extrema. No sé si alguien tiene más preguntas. Aquí estaba primero. Y después ya sé. Bueno, como diría un poeta chileno, no es fácil para mí hablar de esto. No, bueno, quiero de verdad felicitarte, Nelson. Podría decir mucho. Tuve la oportunidad de vivir en mi adolescencia 8 años fuera de Chile. Viví 6 años en Venezuela, entre el 87 y el 93, 2 años en España. Y claro, viví los años en que el fulgor del rock latino acá empezó a bajar, ¿no? Pero era el momento en el cual toda esa llama estaba ardiendo muy fuerte en el resto de Latinoamérica. Y en Venezuela, donde todo se llegó con un poquito de desfase, estaba todo ardiendo. Tuve la oportunidad de ver a Charlie, a Fito, bien vivo Soda Stereo 5 veces, ¿no? Seguí todo eso con mucha intensidad. Me integré al mundo de radio, cobertura, escritura siendo muy joven, haciendo videoclip y registro audiovisual siendo muy niño. Incluso en algún momento tuve la oportunidad de colarme en una conferencia de prensa de Soda Stereo, el año 92, en la presentación previo a la presentación de Dynamo, en el Hotel Caracas Hilton, que menciona Fito Páez en la canción Tercer Mundo. La banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachas al Caracas Hilton. Obviamente se refería a Soda Stereo. Hotel que después fue recuperado por la Revolución Bolivariana para convertirlo en una cosa social. Esa es como otra historia, ¿no? Pero, y bueno, hay cosas maravillosas. Realmente Julio es unos 4 o 5 años mayor que yo, y es interesante ver cómo las distancias juegan distintos roles, ¿no? A mí me parece maravilloso los acercamientos que tuvo Julio, que haya podido entrevistar. Yo la verdad es que esa entrevista que le hizo Julio a Gustavo la pude leer cuando vivía en España, ¿no?
para mí fue fascinante. Saber que Gustavo estaba acá en Chile, todo lo que estaba pasando, fue una motivación para mí para decidir venirme acá a Chile a hacer música, a hacer mis cosas. Por eso guardo ese ejemplar hasta el día de hoy y siempre se lo he mostrado a Julio y lo trajimos para mostrarlo porque realmente es una pieza histórica, ¿no? Cerati es la ciudad de la calma. Y bueno, con Joana, que es mi pareja, somos los dos autores de libros de música. Sabíamos y sentíamos que este libro era muy necesario. En recorridos personales visitamos el frontis de la casa donde Gustavo vivió acá en Chile, en el bosque, varias veces, pensando que sería interesante que alguien en algún momento hiciera ese raconto, ¿no? Es maravilloso que lo hayas hecho tú. Creo que la distancia es una cosa impresionante. Yo pienso que tú dices que bueno, que no viviste lo que es esperar que saliera un disco de Cerati, y pienso que yo esperaba los discos de Soda Stereo. O sea, soy súper viejo, súper viejo. Pero realmente te felicito porque efectivamente esos demos que habla Julio, ¿no? O sea, esos demos, ese texto que menciona Julio, donde en un libro argentino se menciona el concierto de Desdén, Amor Amarillo, ¿no? Y se habla de la colección de demos que hizo Gustavo Cerati en Santiago de Chile. Demos fallidos. Como si su carrera solista formal partiera con bocanada, ¿no? Es como una especie como de negacionismo de su chilenidad, de su, no sé, una rivalidad. ¿Sí? Una rivalidad extendida, claro, de sus 7, 8 años que vivió acá, donde hizo familia, donde tuvo hijos, donde hizo discos, y que se extiende a Amor Amarillo. No solo Amor Amarillo, o sea, Sueño Estéreo y el recital en vivo y el Unplugged fueron todos mezclados y masterizados acá en Estudios Master, con el Caco Lion. Hubo gente chilena que trabajó en esos discos, por lo menos en la postproducción. Entonces, y fue a Bichuquén. La chilenidad de Cerati es importante y por eso después estuvo en el concierto en apoyo, ¿no? a las víctimas del terremoto del 2010. Crema de estrellas, toda la de crema de estrellas. Sí, dedicada a Bichuquén. Entonces, para mí esto, nosotros en la casa, como somos melómanos y nos interesa la cultura y el rock, tenemos el famoso libro de fotografías de la vida de John Lennon en Nueva York, ¿no? Para mí la vida de Cerati en Chile es como John Lennon en Nueva York, ¿no? Es un capítulo, es algo que había que estudiar, que había que consignar. Es muy importante en lo personal, en lo musical y en el fondo, bacán que lo vayan a editar a la Argentina. Es una reivindicación, ¿no? Yo también me estaba enterando ahora, así que... Sí, realmente fue novedad. Sí. Es una gran noticia de esta biculturalidad y de este continente que somos, donde dialogamos, nos movemos y somos toda una misma historia. Así que solamente felicitarte, vamos a leer el libro con mucho interés. Estamos muy emocionados y contentos de estar acá. Eso nada más quería decir. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo llevo. ¿Alcanzará? Ahí. Gracias, Julio. Gracias. Yo tenía dos preguntas sobre el libro. Una era que me sorprendió mucho al final la bibliografía que tú haces, que son demasiados números y referencias. Y mi pregunta era si esos libros como el de Morris, que es de Cerati, ¿te lo habíais leído antes o lo habíais... cuando dijiste hacer el libro lo buscaste y lo compraste y pescaste los libros y te los leíste todos? Porque toda la información era mucha. Y la otra es si tenías información sobre no sé si aparece en el libro, porque ya me leí el libro, pero no recuerdo, que era sobre un concierto que hizo Plan B en la Plaza de Maipú, que hay una anécdota que Cerati se va a formar un pucho y van 50, y él, fiel a su estilo, dice, déjenme terminar y les firmo. No recuerdo si aparece en el libro, creo que sí, pero... Sí aparece, sí. Pero no era un concierto de Plan B, era de 100, y él lo fue a ver. Y se atrasó, creo. Sí, y él estaba fumando su cigarro cuando llega la cantidad de gente que se acerca a él, pero él con esa tranquilidad que tenía siempre de decir, no sé qué... Tenía un encanto también, entonces para decir, ¿sabes qué? Después. Y sí, fue justamente en Maipú, o sea, Gustavo Cerati conoce Maipú. Bueno, entonces, enfocarse en la primera pregunta de esos libros, que es una investigación que admiro, porque debe haber sido mucho rato y harto empeño en eso. ¿Te lo leíste antes? ¿Tenías la referencia? ¿Lo buscaste? ¿Cómo fue todo ese proceso de buscar información, de preguntarle a gente? Creo que es bien admirable. Yo todo lo que era libro de Gustavo Cerati me lo había leído, pero como fan, nunca de un lado periodístico. Para los que no saben, yo me dedico al periodismo de deportes, de hecho. Entonces como que yo siempre había visto a Cerati como fan. Yo tenía todo de Gustavo, pero como fan. Y cuando empecé esto, lo he leído no, 1000 veces. De hecho, a mí no me gusta rayar libros, pero estos tuve que rayar. Pero tuve que sí subrayarlos porque me servía justamente. Pero sí, yo había recopilado harto material antes, pero como fan. Entonces ya cuando empecé esto ya tenía avanzado, por así decirlo, hartos libros.
eso sí, ya el de Sergio Marchi, el que salió el año pasado, ese claro, ya lo compré porque ya lo necesitaba, por necesidad, pero era porque era más nuevo también. Pero ya tenía avanzado y por supuesto el de Juan Morris, que era el primero, ya lo tenía así. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Mi palo blanco. Para los que no saben, nosotros, acá hay un grupito acá, el grupito de atrás, somos los grandes amigos de Nelson de la universidad. Creo no equivocarme, pero creo que a mí fuiste de los primeros los que me dijiste que ibas a hacer un libro de Gustavo Cerati hace muchos años, 5 años por lo menos. Recuerdo café, cerveza, piscola, cigarros, conversando del proyecto. Y también recuerdo momentos, Nelson, donde tú estabas con mucha molestia, como con mucha impotencia de que el proyecto no avanzaba, sobre todo por el tema de conseguir esa fuente que tanto buscaste. Me acuerdo que yo una vez te dije, un libro publicado siempre va a ser mucho mejor que un libro perfecto, y de verdad que este libro se acerca mucho a la perfección. A mí me generó lo mismo que, no sé si alguien lo vio ahora, que salió la serie de Cena en Netflix. Yo había visto el documental de Cena, que es muy triste al final, pero el relato es maravilloso y siento que la serie hace lo mismo, y creo que este libro rescata lo mismo. A mí no voy a ocultar que me dio mucha pena y me puse muy triste con el final, y es cuando se llega a que Cerati muere. Es como, chucha, llegamos a... Spoiler. Llegamos a este punto. Llegamos a este punto de la historia, pero claro, con esa sensación de, en vez de sentir como pena del suceso final, sino que sentir felicidad de por qué pasó, porque lo dijo aquí el compañero, Cerati fue un chileno más, y eso es algo que a nosotros como chilenos debería enorgullecernos bastante, y puta, es bacán verte con el libro publicado en esta instancia, con las entrevistas, y de verdad que me llena de orgullo, y nada. Que te vaya a la raja y que vaya muy bien en Argentina, dijeron, en Perú, y que pucha, se vengan más ediciones, ¿por qué no a lo mejor más anécdotas que puedan ser integradas en una nueva colección? Así que, pucha, el cielo es el límite, así que felicitaciones, te quiero mucho. Bueno, Pato fue justamente una de las primeras personas que, disculpa María, una de las primeras personas que supo este proyecto, porque Pato había escrito un libro anteriormente, había escrito un libro sobre Esteban Paredes, de ese equipo. Entonces era mi amigo que tenía un libro. Entonces, por supuesto, yo le hablé, Pato, sabes que tengo esta idea, ¿cómo lo hiciste tú en este caso para alguna guía? Entonces, claro, en un principio me ayudó bastante, y sí, por supuesto que pasé estos momentos de no sé para dónde va. Imagino que a ustedes también les habrá pasado en algún momento escribiendo, porque uno de repente, yo no tenía la experiencia, entonces me pasó mucho eso, que era algo que de hecho en un momento lo tuve en pausa 8 meses. O sea, después me fui para Temú por unas vacaciones que viven mis papás allá, y ahí dije ya, de nuevo, al árbol. Me puse ahí con mis papás y ya, voy a ponerme a escribir nuevamente. Y eso fue lo bonito, por verlo publicado ahora, y como dice Pato también en esta instancia, qué bonita. Sí, bueno, yo quería felicitarte también por tu primer hijo. Y quería hacerte 2 preguntas. Primero es saber si al escribir este libro abres la oportunidad o la chance de dedicarte un poco más a lo que es la prensa escrita, o a seguir, digamos, lo que es la temática de libros. Sí, no, yo creo que sí. Siempre he tenido la inquietud de escribir un libro. De hecho, por ahí tenía un mensaje del año 2016 que yo tenía 21 y había dicho yo voy a escribir un libro porque sentía que esto me gustaba de este formato de investigar, por así decirlo, tener el tiempo para investigar. Y sí, yo creo que tengo esa convicción de hacerlo de alguna forma paralela también a lo que llevo en los medios de comunicación, pero me gusta y sí, de todas maneras yo creo que sí, voy a seguir escribiendo. Y la última pregunta. ¿Qué aspectos de la personalidad de Gustavo te sorprendieron al investigar para este libro? Aspectos de su personalidad.
yo creo que un poco lo que hablábamos, que él era una persona de verdad, o sea, yo no lo digo por cliché ni nada, de verdad era una persona ultra relajada. O sea, yo creo que, por lo que me contaron, él tenía un encanto de verdad particular para llegar a cualquier parte. Si bien él tenía mucha presencia, él la verdad es que trataba de sumarse a los grupos que había. Él no decía, llegaba a un lugar, yo soy Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo. Era muy tranquilo, era muy cotidiano, era muy torpe, además botaba todo, rompía todo. Pero era una persona que de verdad tenía un encanto particular. Y era una persona, no sé, me habría gustado conocer, creo que tú que lo conociste. Pero sí, yo creo que... para el chiste y para la talla. Sí, sí. Y tenía mucho sentido del humor, por lo que me decían también. No, un tremendo tipo también, me parece. Gracias. Ahora me toca. Bueno, lo primero, felicitarte por el libro. Es una investigación bastante interesante para varias generaciones, no solamente quienes fuimos contemporáneos de Cerati o de Gustavo Cerati de la época solista o de estos reencuentros que tuvo con Soda Stereo, sino que también para los que conocieron ese lado de Gustavo Cerati mucho más joven, mucho más ambicioso también dentro de la música, cuando se veía también este rock en español casi como muy en menos, porque todo se pensaba que era una copia de Inglaterra adaptada al español y nada más. O sea, eso se veía en la época, y también se retrata súper bien el tema con Los Prisioneros, que también la prensa chilena en la época, un poco lo que sucede también hoy en día, que trata de equiparar muchas veces a dos figuras, a dos nombres bastante interesantes, pero que la prensa también trata de ubicarlos en la misma época espacial, o también un poquito eso de, no, uno puede ser mejor que el otro, o que la gente al final diga, ya, este me gusta por sobre el otro. Y también estas polémicas. Porque solamente tenía que gustarte uno. Claro, y no el otro necesariamente. Competencia. Claro, esa competencia. Y hay una frase también que lo dice Gustavo Cerati, incluso lo marqué porque no recordaba dónde fue donde lo dijo, pero cuando dice, venirme para acá, para Chile, significa también un bálsamo frente a lo que siento en Buenos Aires, que lo dice en Plaza Italia a Marcelo Comparini en el Canal 2 de la Rock and Pop. Y cuando dice eso, uno también siente esa calma. Y también siente ese bálsamo desde acá, desde Chile, hacia la fanaticada también de Gustavo Cerati en Argentina. Y me gustaría saber qué es lo que te han dicho desde el otro lado, o sea, qué es lo que te dicen desde Argentina respecto al libro. O sea, más allá de que ahora van a tener la copia del libro, pero qué es lo que te van diciendo, qué es lo que te van preguntando, qué es lo que te van comentando acerca de este episodio, de este capítulo de vida que tuvo Gustavo Cerati en Chile, y un poco de lo que se habla al otro lado también, desde lo que te pueden contar a ti. Sí, yo creo que me han dicho harto eso, que hacía falta algo así, de como este capítulo particular de Gustavo Cerati en Chile. Por supuesto, hay mucha inquietud, sobre todo en Argentina, porque me han preguntado harto de cuándo llega físicamente. Pero de todas maneras yo creo que me preguntaron harto, o me han dicho harto, de que era algo necesario, que era un capítulo que se necesitaba profundizar un poco más y explorar un poco más. Y yo creo que también me lo dijeron hace poco, que fue bueno que se hiciera desde Chile, que no se hiciera desde Argentina. Todos los libros anteriores de Gustavo y de Soda son hechos por argentinos, y es lógico, pero que el libro, o en este formato, es claro, como libro que se haya hecho desde Chile, por un chileno, ha sido lo que me han recalcado, porque me han dicho que también era necesario algo así. Yo también cuando lo partí, lo vi algo así. Yo cuando lo comencé, yo también dije, esto no se ha hecho, yo lo he dicho en alguna entrevista, yo lo pensé como podcast, y me di cuenta que daba para libro, y yo creo que eso fue esa sintonía con la gente que me habla de la Argentina, que era algo necesario, algo puntual que explorar. Esto es parte del puzzle de Gustavo Cerati, y te aseguro que van a venir más libros en algún momento de Soda Stereo. Y si ese es mi aporte, feliz. Y lo último, era como esa profundización acerca de esa época también, porque, bueno, hacía la comparación de Los Prisioneros, bueno, se habla también aquí en el libro esa parte, pero cómo fue llegar a esa parte, porque no mucha prensa, bueno, tratar de escarbar en la prensa de la década de los 80 es complicado para cualquier persona, si bien hay archivos, pero llegar como a ese tipo de detalle
cómo fue ese trabajo también de llegar a ese punto de la comparación, en este caso, de Gustavo Cerati versus Jorge González. El relato oral de ese relato de esa época. Sí, yo creo que era necesario hacerlo en este caso. Cuando yo lo estoy investigando, me encuentro con que tenía que estar. O sea, la comparación Jorge, Gustavo, Soda, Los Prisioneros, porque tenía que estar, porque era algo que había marcado mucho en la época. Tú ves muchas revistas de la Super Rock, por ejemplo, en la época, y sí hay algunas de Jorge González, pero Gustavo Cerati, Charly Alberti, un montón. O sea, era una locura. Y Jorge además lo hacía notar en sus conciertos, en las entrevistas, en las letras de sus canciones, por ejemplo. Él llama las letras. Exactamente, él le dedicaba tiempo a Gustavo Cerati. Me pareció importante, la verdad, mencionarlo. Sí, hay harto de archivo y yo también tuve la posibilidad de entrevistar a Claudio Narea, que también, también me confirma hartas cosas, porque también Los Prisioneros se sintieron muy discriminados por parte de los medios de comunicación porque había favoritismo por Soda Stereo y por Gustavo Cerati. Y ojo, que ese favoritismo también le hizo mal a Gustavo, porque lo vieron de alguna forma más frívolos, que su música era más plástica. Los chetos. Exactamente, o sea, Gustavo no estaba ni ahí con hablar de su color favorito, de su música favorita. Él quería hablar de la música, no era lo mismo si estaba soltero, si estaba pololeando, pero al final eso era parte de la comparación. No había una prensa especializada, recordemos, en espectáculo. Habían revistas de música, de entretenimiento, pero no habían, recordemos que tampoco habían tantos conciertos masivos en Chile. Entonces, Jorge sí, se siente discriminado ahí y lo hace notar mucho, y efectivamente era algo que tenía que estar. Esta comparación que existió mucho después de los 90, los Tres La Ley, Blair, Oasis, por ejemplo. Entonces, era algo que existía también superficialmente en los medios de comunicación también. Oye, yo no me voy a meter en ese tema, pero solamente quiero decir dos cosas muy precisas. De verdad que no me voy a meter en este tema, pero hay una razón también muy real. Los Prisioneros eran una banda independiente, a pesar de que estaban en un sello gigante. Nadie quería auspiciar los shows de Los Prisioneros. Todos los shows que ustedes ven ahí, incluso el del Estadio Nacional, son shows independientes. Entonces llegaban estos argentinos, encabezados por estos tres chascones bellísimos, además Gustavo, Charly, dejando la escoba, ¿no? Entonces no solamente se robaban los auspicios, sino que se robaban los romances, que son el gran combustible del rock and roll, ¿no? Yo diría, no sé, aquí tenemos también a un rockstar de los 90. Dicen por ahí que parece que a eso les gusta mucho a los rockstars, ¿no? Y en ese sentido, Soda Stereo no solamente es una competencia económica, sino también una competencia en la cancha, ¿no? Y lo otro que quiero decir, y de verdad que no me voy a reafirmar esto, es que Jorge se reivindicó después, ¿no? Y tú lo cuentas en tu libro, cuando él reconoce que, por supuesto, que había envidia ante estos argentinos, ¿no? Que llegaban no solamente a Reñaca en los veranos, ¿no? A pasearse en las playas, ¿no? Sino también llegaban a liderar la escena del boom del rock latino, que este año cumple a todo esto 40 años. Y llegan a liderar esta escena, siendo que aquí algo grande estaban haciendo, ¿no? Sí. No, y efectivamente Jorge después se reivindica y dice, esto es la verdadera envidia. No era realmente que los odiaba o que no una envidia adolescente, más. Exactamente, o sea, estaban partiendo. Jorge, claro, decía, nosotros somos muy originales, ellos están copiando, porque a ellos les da mejor al final. Y nosotros comentábamos también que en los años 90 se producen estos momentos en que Jorge González va entrando a la disquería Background y viene saliendo Cerati, o en la disco Planes también, ¿no? Que tocaba Jorge y andaba Cerati por ahí dando vueltas, no se encuentran en la fiesta electrónica. O sea, esto, digamos, también estas rencillas son un poco iconográficas también, ¿no? Generacional. ¿Hay más? Ah, sí. No sé si allá también. A propósito de Jorge González y Gustavo Cerati, se menciona en el libro un encuentro de ellos como DJs en el 2004. Te pregunto si se tiene el registro, si ellos conversaron, porque yo he escuchado historias que supuestamente González le dijo algo a Cerati, pero no sé si habrá sido eso verdad. fue, claro. Se ignoraban. Claro, de hecho, eso me acuerdo que estaban en el libro de Milano Aguayo, Maldito Sudaca, que Jorge dice textualmente, dice,
vi a Gustavo con las mesas, porque recordemos que fue en su faceta de DJ, y le pensó en hacerle una broma, decirle como, Gustavo, dame la hora, porque tenía la mano ocupada, pero no pasó, o sea, no hay un registro y no pasó tampoco de contacto directo entre ellos. O sea, ellos nunca conversaron, nunca... No hay registro ni tampoco hubo, no pasó. Allá tenía una pregunta. Alto rating, alto rating. Sí. Hay un video que es muy bueno, que salen tocando un tema de Blondie, me parece, Zeta Bosio con Narea y con Nicole. Bueno, qué Nicole. bueno. Interaccionaron Zeta con Claudio, ¿no? Pero, una premiación de MTV. sí. Sí, que Zeta creo que venía por un programa además que era un programa de televisión. Sí. Creo que Es que se arman y tocan su American Rockers, tocan algo de Soda, creo, tocan algo de Blondie. Sí. Creo que me parece que en tu entrevista creo que Gustavo te dice, a propósito de la sobreexposición que tuvo Soda Stereo que en los 80, que dice, no sé si quisiéramos volver a hacer como esa especie de Menudo que fuimos, ¿no? Que bueno, una boy band de los años 80 donde cantó Ricky Martin antes de los tímpanos. No, lo que te quería preguntar, Nelson, es si tú tienes una claridad respecto de finalmente cuántos años vivió Gustavo Cerati acá en Chile. Para nosotros es medio borroso, ¿no? Porque lo asociamos al disco por amarillo y pensamos que eso fue todo, pero en el fondo después, o sea, cuando hicieron el Unplugged y todo eso, la despedida, todo ese tiempo vivió. ¿Cuántos son los años finalmente que vivió Cerati acá en Chile? Los años que vivieron fueron 2, entre el 93 y 94 en la espera por Benito y entre el 96 y 97 en la espera por Lisa. Son los 2 años, muchos idas y venidas entre medio y después, posteriormente, pero esos son los 2 años que Gustavo se establece en Chile y tiene mayor cotidianidad, 93, 94, 96, 97. Un poquito antes de, por supuesto, que se separa Soda, de hecho. Allá tenían una pregunta. Después la Joana. Gracias. Hola Nelson, ¿cómo estás? Yo soy Rocío, soy fanática de Cerati desde mis 20 y tantos, tengo 40. Tanto así que mi primera hija yo fui mamá soltera, le quería poner Rafaela Cerati, pero mi mamá no me dejó, así que... No me dejaron. Ahora estoy embarazada de mellizo, así que estoy tratando de convencer a mi marido que le pongamos Gustavo por lo menos a uno, si es que sale un varón. ¿Sí o no? Sí. Lo merece. Bueno, mi pregunta es totalmente diferente a la que ya te han hecho. Tiene que ver más con el tema espiritual, de conexión con Gustavo, un tema más quizás que tiene que ver con las energías, porque para mí personalmente, que en este minuto de mi vida estoy muy conectada con el tema de la manifestación, de la ley de atracción, de las energías, del universo, de la metafísica y todo eso. Siento que Gustavo, como lo decían al principio, estaba muy conectado con eso y su música habla mucho de ello. De hecho, desde que empecé a estudiar estos temas, me empecé a conectar mucho más con sus canciones, con su música, Vuelta por el Universo, Numeral, Cactus y así un sinfín de canciones. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, cuando tú decidiste comenzar a escribir a pluma y tinta, ¿sí? ¿Te conectaste de alguna manera con Gustavo? Porque yo creo que acá todos los fanáticos sentimos que nos conectamos mucho con él. Me hizo sentido lo que dijiste cuando lo escuchas en la calle. Yo de pronto tengo un mal día o algo mal pasa y aparece Cerati en el auto o aparece Cerati, no sé. Yo digo, no, Cerati me está hablando. O sea, yo creo eso. Como que se conecta con uno, ¿no? En mi volada, pero bueno, a lo mejor tú, que sí te conectaste, que alcanzaste a conocer mucho más de él periodísticamente, ¿sentiste una conexión? Si la sentiste, ¿cómo fue? Y si no, también me gustaría saber, la pregunta más cursi del mundo, no te voy a preguntar qué te diría Cerati si estuviera vivo y estuviera aquí en este minuto, sino que qué mensaje crees que en este momento, en el aquí y en el ahora, te estaría enviando Cerati después de haber escrito este hermoso libro que estamos, yo creo, todos muy fascinados de leer. Eso es todo. Mira, muchas gracias por tu pregunta. Yo no te podría decir, yo no suelo tener estas conexiones así como más de los signos zodiacales. Gustavo sí, eso sí. Con Cecilia, de hecho, que era como, junto con la música, era como la unión entre ellos, era como todo tenía un simbolismo, todo era una causa por algo. Sí me pasó en el reporteo, no voy a entrar a chamullar tampoco,
pero que algo quería que saliera, que resultara. Ciertas coincidencias que yo menciono de hecho ahí en el libro, que yo decía, algo quiere que funcione esto. Hay una historia que no está en el libro, que lo he contado un par de veces. Yo, cuando estoy conociendo el departamento en donde había vivido Gustavo Cerati, no es el caballero que le vendió el auto, es otra historia. Yo no sabía cuál era el departamento. Y yo me quedo un rato mirando, y se cruza un señor. Y yo, al azar, yo le pregunto si saben cuál departamento vivió Gustavo Cerati, con Cecilia Menador. Y él me dice, sí, yo le vendí el departamento a Cecilia Menador, me dijo. Como de la nada. Y me dijo, fue ese, me lo apuntó, yo fui al matrimonio, y fue como, si puede ser cualquier persona que yo le haya hablado. Y la historia del auto, que claro, yo le he contado, está en el libro también, esta historia que yo estoy buscando un vecino que me dicen que le había vendido un auto. Y que claro, me voy porque no lo encontré, toco puerta, no lo encontré, y me pido con un señor paseando su perro, que me dice, que o sea, yo le pregunto si había conocido a Gustavo Cerati o sabía si vivía ahí, sí que le vendí un auto, me dijo. Entonces como que hay un par de cosas más que también, que no te puedo decir que Gustavo Cerati iluminando mi camino, pero sí, de todas maneras, yo sentí en algún fondo, como que algo quería que saliera bien. Esto. Se confabulaba algo. Había algo, sí, yo creo que sí. Pero sí, Gustavo era muy, él decía que era perro solar, el horóscopo chino, era como muy... Yo la verdad desconozco mucho ese mundo, pero Gustavo sí estaba era muy cercano a eso con Cecilia. ¿Y qué te diría Cerati o un mensaje que sientes que te podría llegar? Hoy no sé. ¿Una frase? Sí, mira, no sé, pero yo creo que es bonito haber sentido durante ese proceso que algo quería que ella saliera. Me quedo con eso, la verdad. Insisto, no sé si es él, desconozco, pero fue bonito sentir eso en el proceso. No sé qué me dirá, pero habría sido... Te conozco de otra vida, no sé. Claro, puede ser. Gracias totales. Gracias. Ahí tienes que ponerle... Joana. Oye, contar un par de anécdotas a propósito de lo que se ha contado acá. Primero, decir, alguien por ahí dijo, y me dio pena que se murió Gustavo, y obviamente me pasa lo siguiente, que yo, si bien no he hecho libros de Gustavo, he escrito mucho sobre él, pero en Buenos Aires, y he recorrido muchos lugares vinculados a su vida y he hecho varias crónicas que están en mi primer libro. Y una de esas crónicas habla de mi visita al cementerio a ver a Gustavo, y algo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando acá, de la conexión de Chile con Gustavo Cerati. Y de hecho yo parto mi crónica así del cementerio, es que yo antes de entrar compré un ramo de flores. No, compré un ramo de flores y el vendedor me dijo, ¿sos chilena? Sí, vos venís a ver a Gustavo. Inmediatamente. Entonces, y obviamente mi crónica parte así, y de ahí en adelante, y obviamente, bueno, después yo describo cómo es la tumba, que es algo que no nos imaginamos ninguno, porque no es una tumba que tenga como un busto, así como que uno se imagina, cuando no ha leído, no ha investigado, piensa que Gustavo Cerati, no sé, uno piensa en la tumba de Jim Morrison, no sé, yo pensaba en eso, pero tiene una tumba súper piola, una tumba súper fome, realmente. Y bueno, cuando estuve frente a él, lloré, me dio mucha pena, y habían pasado creo que 4 años de su muerte. Entonces, cuando uno concreta, cuando es tan concreto el hecho de la muerte, obviamente hay una emoción muy grande. Y bueno, en estos viajes me junté un día con Morris, el biógrafo, la biografía total de Cerati, y dentro de la conversación me contó que no había sido fácil la relación con la familia, en especial con la hermana, y bueno, ahí me contó que algunos sí, otros no. Entonces quería preguntarte cómo fue para ti en el trayecto de este viaje, ¿no?, de Cerati, cómo fue para ti la relación, porque a veces pasa que como uno es de otro país hay mejor disposición, no siempre, pero cómo fue para ti esa relación con la familia, que de repente pasa que cuando uno escribe sobre alguien como que la familia se pone súper hermética. Sí, es verdad. Y lo último, decir que en el trayecto de mi libro con Cecilia me pasaron puras cosas mágicas, increíbles, como que la Cecilia que puro empujaba para que el libro saliera. Eso quería decir. A mí sí me pasó.
Sí, es verdad, la familia de Gustavo lo protege mucho su legado y participa de verdad muy poco. Yo tuve la posibilidad de hablar con Juan Morris y que claro, él tuvo la posibilidad de entrevistar a su mamá, a Lilian, cuando estaba todavía era independiente. O sea, no, hoy día su mamá, claro, por supuesto, ya es muy difícil hablar con ella, ella es una persona de edad, pero cuando habló con ella sí tuvo la posibilidad cuando era una persona o sea, independiente, todavía tenía sus recuerdos vívidos y todo. Entonces con las hermanas creo que fue complicado, pero creo que la mamá le abrió las puertas, lo llevó a la pieza, como que fue así. Yo hablé con Laura Cerati, la hermana, y también lo mismo. O sea, ellos son súper cuidadosos y meticulosos con la información que sale de Gustavo. De hecho, solamente hay un libro que sobre Gustavo Cerati que está respaldado por la familia, que es un libro de Maitena Goitis, que es un libro que solamente tiene citas de Gustavo, no hay intervención de terceros. Entonces, por eso el único libro que está, no sé si autorizado, pero es respaldado por la familia. Eso es la familia, pero en cuanto a los amigos, sabes que en general fue de súper buena onda, la verdad. O sea, aquí la parte chilena, porque los argentinos, la verdad, no tuve tantas posibilidades. Hay algunos amigos argentinos, pero también lo cuidan mucho. Este grupo de músicos que tenía Gustavo, también, sí, lo protege mucho a Gustavo y la información de él, como que no quieren que nada se malinterprete. Es como en general, no sé qué habrá ahí, pero lo protegen harto. Pero desde acá en Chile, la verdad es que sí tuve harta buena onda en general. Y mucha gente, la verdad, como que no tuvo ningún problema con hablar conmigo. No sé cómo ya andaremos de tiempo, pero me gustaría hacer un comentario final y como para echarle más pelo a la sopa a este tema de que estamos frente a una especie de mago o de hechicero o de chamán del rock o del pop, y pensaba en solamente escogí en mi cabeza un par de letras de canciones. No sé de qué año Sueño Estéreo, Nelson. 95. Hay una canción que se llama Ángel Eléctrico, y donde él dice: hoy caí por quebrar la calma. A ver, me dice cómo, dice: hoy caí al dejarte sola, ya pagué por quebrar la calma, dice, ¿no? Y esto es una especie como de augurio de lo que va a pasar también un poco después. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone bien complicada, porque 10 años antes Gustavo Cerati estaba escribiendo Signos y escribe una canción que se llama No Existes, y en No Existes dice lo siguiente: temí por mi cerebro aprisionado en una trampa mortal. La buena noticia de eso es que esa canción después dice: quizás deba tomarme una revancha, ¿no? Y tal vez el libro de Nelson en cierto sentido aporta esa revancha, ¿no? A mí me cuesta mucho cuando a Gustavo le pasa esto y después cuando muere, la verdad a mí me tocó en lo profundo, y yo creo que a toda la gente que lo sigue, pero también a quienes estuvimos, nos tocó por suerte un minutito de la vida de Cerati, nos pegó muy fuerte la partida definitiva, pero fue también una especie como de supernova que se queda congelada en el tiempo, ¿no? Y ahí yo me dediqué a estudiar la guitarra de Cerati, o sea, las partes de guitarra de Cerati que son fantásticas, ahí podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero entonces tenemos a este tipo que además tenía una fascinación especial, y ya hablando musicológicamente, por el folclore. Uno escucha canciones como Corazón Delator, que es un trotecito noctino, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, Cuando pasa el temblor, cómo incorpora también estos aires noctinos a la música. Hay harto valsecito que podría tocarse en 6 octavos perfectamente, pero además este mago psicodélico, rockstar, pero es muy especialmente poeta. Yo hace algunos días tuve una conversación con el poeta Redolés, invitado justamente por Cristóbal González Lorca al Encuentro de Letra Sónica, y yo mencionaba una cosa que fíjate que me sirve hoy día también, porque Borges dice que en la prosa lo importante es el cerebro y lo que significan las palabras, pero que en la poesía lo importante es el sonido. Y el talento que tenía Cerati para darle vida a esas palabras, y cuando nos encontramos con estas conexiones metafísicas con su vida personal y con sentidos que se le van a encontrar después, yo ahí ya me declaro incompetente, y por eso la quería dejar tirada, como para terminar de embarrarla, digamos, porque la verdad que estamos ante un personaje mágico, y yo también me sumo a las palabras que se han dicho acá
gracias a Nelson también por la pega, era necesario hacerla, y qué bueno que no quedaste en el camino. Todos quienes hemos enfrentado desafíos así, en algún momento hemos estado súper tentados de dejarlo en el camino, especialmente no solamente porque uno saca el libro y se olvida, sino porque ya te conviertes en un referente de una etapa de alguien que es muy importante. Así que bienvenido al club. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, agradecerles a todos, muchas gracias, agradecerte Nelson, porque realmente nosotros también creemos que este libro es una joyita, es un aporte bibliográfico muy importante que va a ser referente por mucho tiempo, creemos, así que lo ideal es que se expanda. Vamos a ver cómo le va. Por eso, bueno, ya va en la... Compraron el pase ya de... Sí, claro, ya está vendido. Nuestro léxico. Así que, y bien, porque además en Chile en menos de un mes hicimos 2 ediciones, así que tiene que ver también con la calidad del trabajo, con el rigor investigativo que tiene, la cantidad de datos del libro es muy entretenido, así que bueno, invitarlos a leerlo, a comentarlo, a recomendarlo y seguir generando esta conversación en torno a este gran personaje, brindar también por Cerati ahora, así que los invitamos a todos a seguir conversando si quieren llevarse un libro firmado y tomar cerveza, sangría. Por fin. Muchas gracias a todos, Julio, especialmente también por venir, te pasaste.